Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político, soy Carlos Rabascal. En este domingo 3 de febrero, el día de hoy tenemos la presencia del candidato a la presidencia de la República por el movimiento Suma, lista 23, Mauricio Rodas Espinel. Primero queremos pedir mil disculpas por comenzar con 3 minutos de retraso el programa, pero lamentablemente lo sucedido el día de ayer con el candidato que sufrió un secuestro express me explica de que eso lo demoró, porque hoy ha estado conversando con la policía. En todo caso, ante ese hecho el día de ayer, nuestra solidaridad, Mauricio Rodas, perdón, fue el día viernes, tengo entendido. Desde la noche. El viernes de la noche, la madrugada del sábado, ¿ok? Nuestra solidaridad, Mauricio Rodas, y espero pues que no haya pasado a mayores en todo caso. Bueno, dándole la bienvenida a Mauricio Rodas, amigos televidentes, los invitamos a ver un perfil del candidato Mauricio Rodas Espinel y regresamos ya con el desarrollo de Pulso Político. Mauricio Rodas Espinel, ecuatoriano, nacido en Quito, casado y padre de 2 hijos. Tiene un doctorado en jurisprudencia por la Universidad Católica de Quito y maestrías en Administración de Gobierno y Ciencias Políticas por la Universidad de Pensilvania. Trabajó en la CEPAL Chile, realizando publicaciones sobre desarrollo sustentable en América Latina. Fue asesor para distintos ministerios del gobierno federal en México. Fundador y exdirector general de Fundación Ethos, dedicada a la investigación en políticas públicas para América Latina. Se ha desempeñado como analista para medios de comunicación como CNN Español, Televisa, Televisión Azteca, Diario Reforma, BBC Mundo y otros. Actualmente es candidato a la presidencia por el movimiento Suma. Estamos de vuelta, amigos televidentes, y como tenemos de costumbre en esta serie de programas de entrevistas a los candidatos a la presidencia de la República, el candidato tendrá 3 minutos para resumir su plan de gobierno, su propuesta de gobierno que acerca a la ciudadanía. Luego de los 3 minutos que tendrá ininterrumpido para poder expresar ese resumen de su plan de gobierno, nosotros regresaremos y desarrollaremos ya el pulso político con las inquietudes y las preguntas que le haré al candidato, como también le harán 3 analistas el día de hoy en el aspecto de seguridad, Ricardo Camacho, en la parte de economía, Pablo Lucio Paredes, y en la parte de política internacional, el doctor Alfredo Negrete. Doctor Rodas, sus 3 minutos. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con usted. Nosotros estamos impulsando una nueva visión para el Ecuador, una visión fresca, moderna, de futuro, porque somos eso, una opción completamente nueva en la arena política. Y en ese sentido estamos también impulsando ideas nuevas. Nuestra bandera ideológica es un concepto moderno e innovador, el modelo de gobierno responsable, que pretende dejar atrás la vieja pelea entre izquierda y derecha, convencidos que lo importante no es que una política sea de una tendencia o de otra, sino que sea responsable. Eso es lo que realmente le interesa a los ciudadanos. Y un modelo de gobierno responsable es de aquel que genera resultados, aquel que es efectivo, aquel que le responde a la ciudadanía. Este modelo tiene 23 puntos que definen con claridad nuestra posición ideológica respecto a cada uno de los temas, pero podríamos resumirlos en 3 grandes ejes. Primero, seguridad. Un gobierno responsable tiene la obligación fundamental de garantizar la vida, la integridad física y el patrimonio de todas las personas, algo que evidentemente no ocurre hoy en el Ecuador. Segundo, bienestar. Y para ello, un gobierno responsable debe tener, por un lado, un rol protagónico en el aspecto social, en el desarrollo social, garantizando a todas las personas educación, salud y demás servicios básicos, no solo en cantidad, sino también en calidad, que es quizá el mayor rezago pendiente en el Ecuador hoy en día. Pero el bienestar también requiere una política económica efectiva. Y en ese sentido nosotros pensamos que el gobierno no debe ser el actor protagónico que es hoy en este campo, sino más bien debería ser un regulador efectivo que genere condiciones de estabilidad y seguridad jurídica para que sea el sector productivo y de manera muy particular las pequeñas y medianas empresas, las grandes generadoras de riqueza y empleo digno y bien remunerado en el Ecuador. En ese sentido nosotros pensamos que es hora ya de empezar a abandonar paulatinamente el modelo extractivista, lo cual prometió el actual gobierno abandonar y lejos de hacerlo, hoy dependemos más que nunca de él. Nosotros sí estamos planteando abandonarlo paulatinamente con una estrategia. ¿Cuál? Aprovechar, sí,
los recursos del petróleo en una primera etapa, pero no para seguir engordando el gasto público como hace el actual régimen, sino para realizar inversiones estratégicas en dos grandes áreas. Primero, el agro, al cual vamos a rescatar del abandono en el que se encuentra hoy día, para avanzar a la agroindustria. Y el segundo, el turismo, para avanzar a un modelo de servicios. Es decir, vamos a pasar paulatinamente de un modelo extractivista basado en los recursos petroleros a un modelo industrial y de servicios, que es el tipo de modelo que mayores niveles de bienestar genera, que es el tipo de modelo que existe en los países más avanzados del mundo, que es a donde vamos a llevar al Ecuador. Todo esto enmarcado en un entorno de respeto al medio ambiente y al desarrollo sustentable. Estamos convencidos de la necesidad de impulsar la sustentabilidad del Ecuador y, por supuesto, en un entorno de respeto a la libertad, a la democracia. Gracias, Mauricio y a los derechos Rodas. humanos. Se terminó el tiempo, sus 3 minutos. Bueno, comenzamos entonces con el desarrollo de las entrevistas. Mauricio Rodas, usted es un hombre joven, si no me equivoco tiene 37 años de edad, regresó al país en el año 2008 a la edad de 33 años, fue director y fundador de la Fundación Ethos. Algunos mencionan que usted es demasiado joven como para aspirar al solio presidencial, que está bien para un primer intento ir construyendo su imagen, pero en más de una ocasión usted ha dicho que va a llegar a la segunda vuelta. ¿Cuál es la experiencia que más allá de su vida académica y su experiencia en la CEPAL y en la Fundación Ethos lo acredita como para convencer al electorado ecuatoriano de que usted tiene la experiencia para gobernar el Ecuador, que por cierto no es nada fácil? Así es. Carlos, en primer lugar, hablando de la juventud, recordemos que han habido grandes líderes mundiales jóvenes. Aquí en el Ecuador, por ejemplo, el presidente Jaime Roldós tenía prácticamente la misma edad que yo tengo ahora. Así que no creo que es un tema de edad, es un tema de experiencia y de preparación. Yo cuento, gracias a Dios, con preparación específica en temas de políticas públicas, 2 maestrías justamente en esos temas que obtuve en el exterior gracias a una beca de estudios. Y fundamentalmente tengo varios años de experiencia profesional asesorando a gobiernos de otros países en el diseño de políticas de combate a la pobreza y de desarrollo económico. ¿Gobiernos de otros países o fundamentalmente México? Básicamente México, pero recuerde que también trabajé en Chile y desde la Pero Fundación... en Chile desde la CEPAL. Sí, pero recuerde usted que desde la Fundación Ethos nosotros planteamos recomendaciones para los países de América Latina en el sentido de que puedan mejorar el impacto de sus acciones de gobierno. Incluso presentamos publicaciones que fueron reconocidas ampliamente a nivel internacional, entre ellas el índice Ethos de pobreza. Tuve la oportunidad también de participar como analista de política pública en diversos medios de comunicación a nivel internacional, entre ellos CNN en español. Y mire, Carlos, a nivel de nuestro país, he venido analizando, estudiando su realidad profundamente durante varios años y presentando propuestas para solucionar los graves problemas que tiene el Ecuador. Y déjeme decirle, Carlos, y nosotros tenemos experiencia en cosas positivas, en haber diseñado políticas que se aplicaron con éxito a nivel internacional para superar la pobreza e impulsar el desarrollo económico. Ya vamos a hablar de la CEPAL, Mauricio Rodas, pero permítame ser dinámico porque también el programa, el tiempo pasa en televisión y no quisiera dejar de tratar algunos temas. Pero sin embargo, en la experiencia que usted menciona, su profesor de Derecho, Ramiro Aguilar, y hoy primer candidato a la Asamblea Nacional por el movimiento Suma, Lista 23, en una nota, una entrevista o nota que le hace diario La Hora, menciona lo siguiente: evidentemente le falta experiencia, la vida es la mejor escuela. A pesar de su amplia formación, le falta experiencia, es joven, concluyó el profesor Ramiro Aguilar. Es decir, desde su propia casa le están diciendo que todavía le falta transitar por el sendero de la vida. Esa pregunta se le hicieron a Ramiro en el sentido de cuáles eran las debilidades que tenía yo. Había él hablado ya de varias fortalezas, pero le preguntaron cuáles eran las debilidades. Y él habla de experiencia de vida, obvio, porque una persona que tiene acumulado varios años va justamente también acumulando varios años de experiencia. Pero eso no quiere decir que una persona no esté preparada ni capacitada para gobernar. Insisto, Carlos, yo le puedo dar múltiples ejemplos de líderes jóvenes, incluso menores a mí, que han generado grandes transformaciones en sus países, empezando por el Ecuador con Jaime Roldós, que tenía mi misma edad. Por lo tanto, no creo que es un tema de edad, es un tema de preparación y de experiencia que, como le acabo de comentar, gracias a Dios la tengo. Y la tengo en cosas positivas, en donde sí debo reconocer que no tengo experiencia, es en la politiquería, en la corrupción, en el amarre, en la trinca, en la troncha. Esa experiencia se la dejamos a otros. Ahora, Mauricio Rodas, usted regresa en el año 2008. Entre el 2008 al 2012, ¿a qué se dedica en el Ecuador?
¿De qué vive Yo a Mauricio partir del Rodas? año 2008, Carlos, empecé mi proceso de regreso al Ecuador. Pasaba la mitad de mi tiempo en el país y la otra mitad en México. Yo continuaba siendo director de la Fundación Ethos. En el 2008. Claro, yo fui director de Fundación Ethos hasta aproximadamente año y medio y tenía mis ingresos como tal. Asimismo, continué desarrollando consultorías a nivel internacional, lo cual representaba mi fuente de ingresos y de hecho sigue representando. Ahora, ¿por qué Mauricio Rodas entre el 2008 y el 2012 no presenta declaraciones de impuesto a la renta, no registra el Servicio de Rentas Internas y declaraciones de impuesto a la renta? Porque no tuve ingresos en el Ecuador, Carlos. Usted sabe que uno tiene que pagar impuestos donde genera ingresos. Yo no recibí un solo centavo en el Ecuador. Yo empecé a regresar a partir de 2008. En realidad, regresé definitivamente hace aproximadamente año y medio al país. Hace año y medio. ¿Cuándo renuncia usted Hace a la aproximadamente Fundación? año y medio. Hace año y medio. Así Es es. decir, Es en estamos ese hablando de momento. 2013, estamos hablando 2011, así es. mediados Así del es. 2011. Ahí renuncié a la Fundación Ethos y yo ya estaba viviendo definitivamente en el Ecuador. Y yo en 2012 ya tuve ingresos en el Ecuador, por los cuales... En el 2012. Así es, por los cuales he pagado un anticipo al impuesto a la renta de $6.000. Ya, aquí se va a ver reflejado pues, Así en es. el ejercicio, en el 2013 cuando se cierren Así las es. liquidaciones. Ahora, Fundación Ethos es una fundación que usted la fundó y fue, me imagino, su primer director y que se concede en México y que está orientada a diseñar políticas públicas específicamente o principalmente para México, pero también para Latinoamérica. En ese sentido, Mauricio Rodas, desde la Fundación Ethos, ¿usted utilizó Fundación Ethos como una herramienta estratégica para que le sirva de plataforma política? Le pregunto. En lo absoluto, Carlos. Fundación Ethos no se dedica a hacer política. Fundación Ethos se dedica a presentar análisis de carácter técnico, evaluando acciones de gobierno en América Latina y presentando recomendaciones para mejorar su impacto. Ese es el rol de Fundación Ethos. De hecho, lo continúa haciendo. Hoy tiene un nuevo director y déjame decirle además, Carlos, con mucho orgullo, que esa institución que yo fundé y dirigí en México es hoy una de las más importantes de su tipo en América Latina en muy corto tiempo. Por lo tanto, se ha ganado el respeto y el prestigio de organismos internacionales como el PNUD, la CEPAL, cuyos expertos colaboran en proyectos conjuntos con Fundación Ethos. Es una institución también cuyos directivos son recurrentemente invitados a medios de comunicación de enorme prestigio como CNN, Televisa, TV Azteca, BBC, la revista The Economist. Todo esto no sería posible si es que fuera una institución guiada a actividades políticas. Es más bien su carácter técnico lo que ha permitido Pero aquello. usted como director, y en el año 2011 todavía era director, me dice porque renunció hace más, menos, año y medio, pero su aparición en el tinglado político ecuatoriano está en el primer semestre del 2011. Sin embargo de aquello, si me equivoco por favor me corrige, sin embargo de aquello, su manera de debatir, su manera de intervenir en ese entonces, más parecía de un político que de un director de una ONG sin fines de lucro y, como dices la página web en cuanto a su objetivo y su visión, apartidista. Absolutamente partidista, Carlos. Siempre lo ha sido y sigue siéndolo. Mire, yo empecé a presentar análisis sobre la realidad ecuatoriana a partir del año 2008, como también lo hacía respecto a otros países, no solo respecto al Ecuador. Obviamente en otros países yo jamás pensaría hacer política, ¿no es cierto? Lo hacíamos desde un punto de vista técnico. En el momento en el que yo iba a empezar mi actividad política en el Ecuador, previamente renuncié a la dirección de Fundación Ethos porque eso era lo correcto. Antes de aquello, todo el trabajo que yo realicé lo hice desde una perspectiva estrictamente técnica. Por ejemplo, cuando presentamos el índice Ethos de pobreza, que está aquí, un trabajo que fue ampliamente reconocido a nivel internacional. Por ejemplo, fue reconocido en la revista The Economist, de enorme prestigio, como usted sabe, elogiando su enfoque innovador. Recibimos el reconocimiento de expertos de la CEPAL, de expertos del PNUD. Este trabajo fue presentado en la Universidad de Harvard, fue presentado también en varios centros de investigación de política a nivel mundial. Ese tipo de elogios y reconocimientos fueron motivo justamente del carácter técnico y de la solidez académica de este trabajo. En ningún momento hubo ahí una motivación de carácter político. En el momento en el que yo iba a emprender mi actividad política, de forma previa, renuncié a la dirección de la Fundación. ¿No hubo un sesgo político cuando solo se miden 8 países de Latinoamérica, cuando Latinoamérica tiene más de 8 países y la conclusión es Ecuador está en penúltimo lugar, y cuando la misma CEPAL pone de ejemplo a Ecuador en términos de desarrollo, de disminución de la iniquidad y de la desigualdad, la disminución de la pobreza, el incremento de la ocupación plena? Carlos, en primer lugar, la razón por la cual solo se tomaron 8 países
es porque solamente respecto a esos 8 existía información completa que permita medir todas las variables incorporadas en este índice, número 1. Número 2, fíjese usted, yo quisiera referirme a lo siguiente. Según el índice Ethos de pobreza, el Ecuador es el país que se ubica en el 7º lugar como el más pobre de los 8. De los 8. Así es. Si tomamos esos mismos 8 países y le aplicamos los datos de la CEPAL, organismo al que yo estimo mucho porque trabajé ahí y que el gobierno dice respetar. Si tomamos los mismos 8 países y le aplicamos los datos de la CEPAL, el Ecuador no es el 7º más pobre, es el 6º más pobre. Es decir, la diferencia es mínima y se explica por qué. ¿Pero entre cuántos países? Entre los mismos 8. O sea, si tomamos los 8 que evalúa el índice de Ethos de pobreza y esos mismos 8 les aplicamos los datos de la CEPAL, Ecuador se ubicaría como el 6º más pobre. Okay, pero la diferencia es mínima. ¿Cuántos países tiene Latinoamérica? De acuerdo, pero que le estoy explicando, Carlos. Lo importante no es eso. Lo importante es que si tomamos los mismos 8, CEPAL dice que el Ecuador no es el 7º más pobre, es el 6º más pobre. Y le explico por qué. ¿Por qué la diferencia? Por favor. Porque el índice Ethos incluye nuevas variables, diferentes a las que aplica la CEPAL. Pero lo que claramente esta mínima diferencia revela es que el índice Ethos no estaba tan fuera de foco como el gobierno quiso presentar. ¿Usted conoce a Alicia Bárcena? Por supuesto. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Alicia Bárcena, directora de la CEPAL, quien es el top líder de la CEPAL. Y en una entrevista que le hice a Alicia Bárcena de unos 30 minutos, por cierto, ella ponía de ejemplo al Ecuador. Aquí nadie me lo contó, no es cuestión de que yo lo he leído, a pesar que también lo leí en el informe de la CEPAL, sino que también me lo dijo Alicia Bárcena en la entrevista que yo le hice a través de CN Plus en mi programa de Primera Hora, y me dijo, Ecuador ha disminuido la desigualdad, la inequidad, la pobreza y ha incrementado la ocupación plena. Entonces, ¿usted coincidiría entonces también, habiendo trabajado en la CEPAL, con ese informe de Alicia Bárcena de la CEPAL, en el sentido que Ecuador se está enrumbando por un camino hacia el desarrollo de forma interesante? Carlos, yo siempre he reconocido que la pobreza en el Ecuador se ha reducido en los últimos años. Yo nunca he dicho lo contrario. Y quien diga que yo no he dicho eso está mintiendo. Yo siempre he señalado que la pobreza en el Ecuador se está reduciendo. Lo que pasa es que se está reduciendo a un ritmo mucho menor que en el pasado. Déjeme decirle, entre 2001 y 2006, la pobreza se redujo en un 17%. A 17 puntos, más bien dicho, de reducción, ¿sí? Entre el 2006 y 2012, periodo en el cual los ingresos petroleros prácticamente se triplicaron, la pobreza se redujo en 10.3 puntos. Es decir, 7 puntos menos que en el pasado cuando hubo menos plata. Eso es lo que yo he señalado. Hemos sido menos efectivos en la reducción de la pobreza que en el pasado. Y no solo respecto a eso. Carlos, fíjese usted, vamos a ver la variación anual del Producto Interno Bruto en el Ecuador. Entre 2001 y 2006, la economía ecuatoriana creció en un 4.8%. Entre 2007 y 2012, creció en un 4.3%, es decir, creció menos, a pesar de que tuvimos muchísimo más dinero. Ese es el tipo de cosas que hay que tomar en cuenta, Carlos. Nadie está negando que el Ecuador está superando la pobreza, pero lo está haciendo a un ritmo mucho menor, lo cual indica que las políticas económicas y sociales no son tan eficientes como podrían ser. Observo que usted tiene ciertas coincidencias con el candidato Guillermo Lasso de Creo en términos de este argumento y en términos de la disminución de impuestos, pero ya vamos a ver el tema de la economía. Pero también podríamos decir que el salario mínimo se ha incrementado. En el 2000 era de $121 y en el 2012 ahora es de $340 y la cobertura de la canasta básica familiar hoy está en un 93%. También podríamos decir la inversión social en cuanto a educación, en cuanto a salud y en cuanto a acceso a desarrollo de oportunidades humanas. Ahora, usted habla en su programa de gobierno, que a mí me sorprendió porque tiene 27 páginas, de trabajar mucho en lo social, pero sin embargo de aquello, en la propuesta o en el plan de gobierno que yo revisé, que está en el Consejo Nacional Electoral, no menciona ni educación, no menciona ni salud, no menciona ni servicios básicos. Carlos, se lo menciona y hablamos de mejorar la calidad de cada uno de estos rubros y le puedo decir específicamente cómo lo vamos a hacer. En términos generales, como enunciado, bueno, pero no como desarrollo. Con mucho gusto en este momento lo especificamos. Antes de eso, permítame nada más señalar lo siguiente. Que otro candidato diga cosas similares no tiene nada de extraño. Esa es la realidad del país. No solamente los candidatos, los analistas en el Ecuador también coinciden en estos puntos. Todos estamos de acuerdo en que la pobreza se ha reducido menos que en el pasado. Todos estamos de acuerdo en que la economía ha crecido menos que en el pasado, a pesar de haber tenido mucho más dinero. Eso es lo que cuestiono yo. Fíjese, el ingreso per cápita
el ingreso por habitante en el Ecuador. Creció entre 2002 y 2012 en un 12.2%, mientras que entre 2007 y 2011, el periodo de este gobierno, creció menos, creció en 9.5%. ¿Qué pasa? ¿Por qué si tuvimos más dinero? Entonces, yo no niego, Carlos, que han habido avances en algunos aspectos. Yo, por supuesto, he reconocido eso públicamente, pero también cuestiono que con la inmensa cantidad de ingresos que ha tenido el Ecuador, hayamos sido menos eficientes que en el pasado en varios rubros. Permítame ahora hablar del tema social. Por ejemplo, yo creo que ha sido positivo el incremento de recursos destinados a la salud y a la educación. De hecho, nosotros pensamos incrementarlos aún más para, por ejemplo, ya cumplir con el mandato constitucional que no se está cumpliendo hoy, porque no estamos cumpliendo con el incremento anual de recursos destinados para la educación básica y bachillerato, que usted sabe que es del 0.5% de incremento y estamos lejos de llegar a esa meta. Nosotros sí la vamos a cumplir, pero fundamentalmente, ¿qué hacer en estos dos grandes ámbitos? Creo yo que si bien se ha avanzado en lo que tiene que ver con la cobertura, todavía hay serios rezagos en la calidad. Permíteme hablar primero de salud y luego voy a educación. En materia de salud, por ejemplo, el otro día yo conversaba con una señora en un mercado en Loja y me decía con lágrimas en sus ojos, Carlos: Mauricio, tengo una hija de 7 años que tiene un problema en el hígado y me han dado una cita de aquí a 7 meses en un hospital público. ¿Es eso digno? ¿Eso refleja un sistema de salud adecuado? Lo que pasó con los neonatos, ¿refleja un sistema de salud adecuado? Por favor. Han habido avances en infraestructura, pero la calidad sigue siendo deficiente. ¿Y qué estamos planteando nosotros para resolverlo? En primer lugar, trabajar más en la medicina preventiva, a través de campañas de educación, de formación, para lo cual los medios de comunicación públicos podrían cumplir un rol muy efectivo, en lugar de ser instrumentos proselitistas para el gobierno de turno, como son hoy. Podríamos también fortalecer la prevención en salud a través del mejoramiento de la infraestructura básica, agua potable, alcantarillado, drenaje. De igual forma, estamos planteando fortalecer el sistema de salud primario. Todavía existe en el Ecuador un grave déficit de centros y subcentros de salud, sobre todo en las zonas rurales. Vamos a construir nuevos y dotarlos de los equipos, las medicinas y los médicos suficientes. Y aquí 40 segundos, sí. 40 segundos para terminar esa idea, porque tengo que ir a un corte. Y un esquema muy novedoso, Carlos, para descongestionar el flujo de usuarios en los hospitales públicos. Vamos a estimular que los médicos privados, utilizando su propia infraestructura, consultorios y equipo de calidad, atiendan de forma gratuita a los pacientes del sistema de salud público a cambio de reducirles su impuesto a la renta en un porcentaje que dependerá del número de pacientes atendidos. Todos ganan. Los pacientes del sistema de salud público ganan porque serán atendidos de forma inmediata por médicos privados y en consultorios con equipos de calidad. Y ganan los médicos privados porque su impuesto a la renta se reducirá de manera proporcional. Se terminó el tiempo, Mauricio Rodas. Después del corte vendremos con las preguntas de analistas y otras inquietudes que, por cierto, le plantearé. Por cierto, estas coincidencias con otros candidatos que usted dice no nos debe llamar la atención porque es la realidad del país, no tiene nada que ver con ciertas coincidencias ideológicas, ya que usted fue afiliado al Partido Social Cristiano y Guillermo Lasso está siendo apuntalado por el Partido Social Cristiano para esta candidatura. Le pregunto. En lo absoluto, Carlos. Mire, primero yo estoy en contra de posiciones radicales como las que el candidato que usted señala defienden algunos postulados, así como también otros candidatos lo hacen. Nosotros nos ubicamos en una posición moderada, en el centro progresista, primero. Segundo, respecto al partido que usted hace referencia, yo estuve ahí cuando tenía 19 años, durante un breve periodo de mi juventud. Nunca fui candidato a nada, nunca fui parte de ningún gobierno, ni nacional, ni local. Presenté mi desafiliación hace más de una década y lo más importante, producto de mi preparación académica y experiencia laboral a nivel internacional, mi pensamiento político ha ido evolucionando y hoy defiendo posiciones ideológicas muy distintas a las que defiende ese partido. ¿Posiciones ideológicas o posiciones que van más allá de la ideología? Porque usted dijo que su modelo no tiene que ver con izquierda y con derecha. A eso me refiero, defendemos posiciones ideológicas modernas que superan la vieja dicotomía izquierda-derecha, que es una dicotomía de la vieja política. Vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato con más de Pulso Político. Estamos de vuelta, amigos televidentes. Esto es Pulso Político y estamos con el candidato por el movimiento Suma, lista 23, Mauricio Rodas Espinel. En este bloque vamos a comenzar, sin perjuicio que sigamos tratando los otros temas, vamos a comenzar por seguridad. Y veamos lo que le plantea Ricardo Camacho como experto en esta materia. ¿Qué nos dice Ricardo?
Muy buenos días, señor Mauricio Rodas. Le saluda Ricardo Camacho, analista de seguridad. Como bien conoce, la preocupación fundamental de América Latina, de nuestros países vecinos, Colombia, Perú, y concretamente los ecuatorianos y las ecuatorianas, es el tema de la inseguridad. A diario vemos en los periódicos homicidios, asesinatos, bandas organizadas, delincuencia común. Pese a los esfuerzos del gobierno actual sobre la reestructuración policial y dotación de equipos, hay algo fundamental que no ha sido topado, que es el tema de la capacitación policial. ¿Usted sabía, señor Rodas, que en el Ecuador existen 17 escuelas para formar policías? ¿Usted apoyaría que de esas 17 escuelas que forman 80, 100, 200 policías, bajemos a 2 escuelas técnicas que podrían costar 80 millones de dólares, pero formaríamos a verdaderos policías profesionales? Del año de estudio, de 9 meses de estudio, ¿usted estaría dispuesto a que los policías estudien 2 años para tener un policía profesional y técnico? Esto contribuiría sin duda a mejorar la calidad de nuestros queridos policías. Mauricio Rodas, su respuesta. Por supuesto que sí. Estamos convencidos de la necesidad de fortalecer los mecanismos de capacitación de la Policía Nacional y haremos todo lo necesario para que aquello se cumpla, incluyendo las recomendaciones del experto que acaba de hablar, que me parece... Ricardo Camacho. Así es, de Ricardo, que me parecen razonables. Y no solo eso, Carlos, sino también pensamos que es fundamental consolidar institucionalmente a una Policía Nacional que en muchos casos ha sido atacada, ha sido incluso irrespetada por el gobierno nacional. Pensamos que es necesario elevar aún más sus salarios, restablecer su esquema de condecoraciones y de bonos, dotarlos no solamente de mejor capacitación, sino también de mejores equipos, de mejores sistemas de investigación y algo muy importante, de mejores sistemas de inteligencia. Porque usted sabe, Carlos, que a nivel internacional se considera que el 80% de la efectividad en el combate al crimen organizado depende de la inteligencia y un 20% de la operación. Mire, es evidente que la delincuencia en el Ecuador, en lugar de reducirse, se ha incrementado, lo que refleja claramente que la estrategia de combate del actual gobierno ha fracasado. Y tan es así que, según Naciones Unidas, el Ecuador ocupa la 4ª tasa más alta de homicidios en Sudamérica. Eso no sucedía antes. Fíjese, lo que a mí mismo me pasó anteanoche. Yo soy una de las tantas miles de víctimas en el Ecuador de secuestros express, de asaltos, de robos, de homicidios, de este incremento dramático del crimen organizado y del narcotráfico que está amenazando el futuro de nuestros niños y nuestros jóvenes. Vamos a desarrollar el tema, pero antes de seguir desarrollando el tema, les recuerdo, amigos televidentes, que los que están mirando el programa el día de hoy, esta transmisión es en vivo y en directo. En consecuencia, ustedes, amigos televidentes, pueden mandar también sus inquietudes vía Twitter, @pulsopoliticotc, para ser transmitidas al candidato Mauricio Rodas del Movimiento Suma Lista 23. A ver, Mauricio Rodas, usted dice que el gobierno ha irrespetado a la policía, sin embargo eso le dotó de armas que antes no había, le incrementó el sueldo. Usted dice hay que incrementar aún más el sueldo. Veo que el tema pasa también por recursos. Lo que no sé es de dónde vamos a sacar tantos recursos si estamos planteando disminuir los impuestos. Pero eso vamos a tratarlo en el tema de la economía. Sigamos con el tema de la policía. ¿Usted qué plantea? ¿Plantea una policía militarizada como hemos tenido tradicionalmente en el Ecuador o una policía civil? Y si se va por lo segundo, ¿cuál sería la estrategia para fortalecer esta policía civil cercana a la ciudadanía? Bueno, como lo he mencionado, la estrategia sería la de fortalecerla institucionalmente, no debilitarla, la de dotarla de capacitación, justamente, dotarla de capacitación, de mejores equipos, de mejores sistemas de investigación y de mejores sistemas de inteligencia. Y una cosa muy importante, Carlos, si bien nosotros pensamos que el enfoque de combate al delito es muy importante para resolver el problema en el corto plazo, también estamos convencidos que la estrategia de combate a la delincuencia tiene que empezar con un enfoque de prevención del delito, que es lo que permite resolver el problema de raíz, generando oportunidades de estudio, de trabajo, sobre todo para nuestros jóvenes. Y adicionalmente, para combatir el delito, se requiere una mayor participación ciudadana, fomentar una cultura de denuncia de delitos. ¿Cómo vamos a hacer aquello, Carlos? Un mecanismo muy novedoso. Vamos a establecer un esquema de estímulos para que las víctimas de la delincuencia que contribuyan datos que permitan la identificación y la detención de los delincuentes, reciban en compensación una parte en dinero equivalente a los bienes perdidos. Por ejemplo, si el día de mañana a usted, Carlos, le roban su celular, algo que le ocurre a los ecuatorianos todos los días, y usted aporta datos que permiten capturar al ladrón, usted recibirá una parte en dinero de lo que valía ese teléfono celular. De esa manera estaremos motivando a que la ciudadanía contribuya con el combate al delito. Y algo muy importante, Carlos, mire, y déjeme también regresar a lo que me pasó a mí anteanoche, porque tengo que hacerlo, lo tengo muy fresco. Yo he dicho,
yo no quiero hacer de esto un incidente de Me campaña. quedan 20 minutos, así que vamos rápido. Un incidente de campaña, no lo quiero hacer, pero sí quiero señalar que lo que sucedió es lo que le pasa a muchos millones de ecuatorianos, que vivimos atemorizados por la delincuencia y que hemos sufrido cosas mucho peores incluso que las que yo sufrí. Pero el tema no es quejarnos, el tema es resolverlo. Y eso es lo que estamos planteando aquí, propuestas concretas para lograrlo. En el tema de capacitación, Mauricio Rodas, antes eran 4 meses, ahora son 9 meses. Igual sigue siendo insuficiente para capacitar a un policía profesional, porque además hay varias categorías de policía. Una cosa es el policía de la calle, otra cosa es el policía investigador, otra cosa es el policía de inteligencia. En ese sentido, ¿qué reformas tendría la escuela policial en el sentido de que no sean 9 meses, sino que sea una verdadera carrera para que salga con las herramientas, los insumos necesarios para poder formar a profesionales en la policía, como es en otras partes del mundo? De acuerdo, yo creo que hay que fortalecer esos esquemas de capacitación, ampliando el tiempo de duración que dura esa preparación. Pero más allá de ampliar, el tema pasa por el pensum. Por supuesto, hay que hacer toda una reforma, una revisión integral del tipo de enseñanza que están recibiendo los policías mediante esos mecanismos de capacitación. Por eso yo empezaba señalando que nuestra propuesta de fortalecimiento de la Policía Nacional va a empezar por la capacitación. Carlos, otra cosa muy importante, requerimos poner mano dura contra el crimen organizado en el Ecuador. Ya vamos a hablar de eso, me alegro que toque ese tema, pero ya vamos a tocar el tema del crimen organizado a continuación. Pero, ¿usted seguiría con la estrategia del Gobierno Nacional de la Policía Comunitaria, es decir, de acercar la policía a la ciudadanía? Yo creo que es una iniciativa positiva que todavía está incipiente. Hay que fortalecerla muchísimo más. Hay que lograr que la comunidad participe en conjunto con las unidades de policía comunitarias. Eso no está ocurriendo. Mire, yo pienso que el gobierno empezó a combatir la delincuencia de forma tardía y sin una estrategia adecuada. Porque recuerde que hasta hace poco el gobierno nos decía que la inseguridad es una simple percepción. No es una percepción, es una cruel realidad que la sufren millones de ecuatorianos. Y el haber pensado que era una percepción nos hizo perder tiempo precioso en el cual el problema se hizo cada vez más y más grande. ¿Cómo articularía usted las políticas de seguridad ciudadana en términos de articular gobierno central, municipios, ciudadanía o sociedad? Y policía. Y policía, bueno, evidentemente policía cuando hablo del gobierno central. El cuarto elemento que es fundamental, gobierno, policía, ciudadanía y gobiernos autónomos descentralizados. Más justicia, por cierto. Por supuesto, y sistema penitenciario, que también voy a referirme más adelante. Mire, es necesario cuadrar una estrategia conjunta que hoy no existe, Carlos. Yo creo que es necesario también dotarle de mayores competencias a los gobiernos autónomos descentralizados en el combate a la delincuencia. Por ejemplo, para el rescate de espacios públicos que hoy son focos para el cometimiento de delitos. Parques, calles, plazas oscuras, abandonadas, donde se secuestra, se asalta, se roba, se viola, se vende drogas a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Vamos a dotarlos de alumbrado público, de vigilancia policial, para convertirlos nuevamente en espacios de recreación, de práctica deportiva o de convivencia ciudadana. Es de ese tipo de estrategias las que han permitido a otras ciudades y países. Por ejemplo, esto que le estoy mencionando específicamente se lo hizo en Medellín con mucho éxito. Ese es el tipo de cosas que debemos aplicar también en el Ecuador. Ok, vamos al tema del crimen organizado ahora sí, Mauricio Rodas. Crimen organizado, pero fundamentalmente el crimen organizado tiene varios subrubros, ya vemos así, ¿verdad? Tiene el tema del narcotráfico per se, tiene el tema de trata de personas, tiene el tema de sicariato, tiene el tema de chulco y tiene el tema lavado de activos. Me voy a apalancar o me voy a centrar en este último quinto punto. No es que los otros no sean importantes, pero lavado de activos es donde más le puede doler al crimen organizado. Desde ese punto de vista, ¿qué propone para el tema del lavado de activos? Porque ya hay un tema muy específico que se está debatiendo en la Asamblea Nacional y que fue producto de la consulta popular del 2011 en cuanto se refiere al enriquecimiento privado no justificado. ¿Usted piensa apoyar desde su postura de movimiento político ese tema del enriquecimiento privado no justificado para poder luchar de una forma eficaz contra el lavado de activos? Ese no me parece que es el instrumento más adecuado, Carlos. Para mí puede convertirse en un instrumento más bien de intimidación a quienes piensan distinto al régimen. Pero nosotros pensamos, Carlos, que lo que se debe hacer es, en primer lugar, como le mencioné anteriormente, fortalecer los sistemas de inteligencia de nuestra Policía Nacional para el combate al crimen organizado. Pero eso es reacción. Segundo, a eso voy. Segundo, tenemos que pegarles a los miembros del crimen organizado donde más les duele. En su bolsillo, en su vida. Es la rentabilidad del negocio. Exactamente, coincidimos ahí. Y para ello es necesario reformar las leyes de control de lavado de dinero en el Ecuador para hacerlas mucho más estrictas. Recuerde usted que esas leyes son tan flojas en el Ecuador que han sido cuestionadas a nivel internacional. Recuerde lo que señaló el Gafi.
Adicionalmente a ello, debemos fomentar una mayor cooperación internacional del Ecuador para el combate al crimen organizado, porque este es un fenómeno internacional y tiene que ser combatido como tal. Por ello, es fundamental que el Ecuador emprenda programas en conjunto con otros países para combatir a los miembros del crimen organizado, que también intercambie un mayor flujo de información y del resultado de sistemas de investigación y de inteligencia para el combate a este flagelo. Y otra cosa muy importante, vamos no solamente a fortalecer los controles fronterizos del Ecuador para impedir que entren narcoavionetas, narcosubmarinos, sino también una iniciativa muy interesante. ¿Pasado judicial? Vamos, en algunos casos yo creo que hay que hacerlo. Y otra, vamos a promover a nivel internacional la creación de una Corte Penal Interamericana que nos permita combatir al crimen organizado de una perspectiva regional, como se debe. Ya se está hablando de SUNASUR, pero ya que usted menciona el tema del enriquecimiento privado no justificado, que dice no sería una herramienta muy eficaz porque se podría prestar, ¿no es mejor blindar esa disposición? Porque vamos a lo siguiente, es decir, si hay personas que tienen un estilo de vida que hace prever que su patrimonio es gigantesco y no tienen declaraciones de impuesto a la renta y no tienen formalidad dentro de la economía, caramba, por lo menos despierta sospecha. Y desde ese punto de vista es legítimo que el Estado ecuatoriano investigue a aquellas personas. Si hay algún tema de que ahí viene el cuco, que esto puede usarse para presionar, para perseguir, etcétera, etcétera, ahí está el trabajo del legislador, pues, de blindar la disposición legal. Totalmente de acuerdo. Yo lo que voy es que, tal como estaba planteada esa pregunta, a mí lo que me preocupa es que deja un margen de discrecionalidad demasiado amplio. Pero la pregunta se planteó, ahora está en manos de los legisladores. Por eso hay que precisar aquello, para justamente cerrar las puertas a que se pueda convertir en un instrumento de intimidación. A eso me refería, porque tal como lo planteó el gobierno, a mí me preocupa que represente una terminología excesivamente vaga, excesivamente general, que justamente contribuya a que dicha figura sea utilizada como un instrumento de intimidación política. En homenaje a tiempo, porque me quedan apenas ya 17, 15 minutos, vamos a ver lo que le pregunta entonces Pablo Lucio Paredes sobre temas de economía. Veamos a Pablo Lucio Paredes. Un saludo a todos, soy Pablo Lucio Paredes, diálogo con Mauricio Rodas. Uno de los grandes cambios que se ha dado en los últimos años en la estructura económica y social en el Ecuador es que ahora el gobierno representa más del 40% del Producto Interno Bruto, es decir, más del 40% de la economía. Es un peso enorme en la economía y en la sociedad ecuatoriana. ¿Qué hacer en un futuro gobierno para tratar de equilibrar eso de una manera más razonable? Que el sector público tenga menos peso y que el sector privado tenga más peso en la economía y en la sociedad ecuatoriana, pero tratemos de ir a visiones concretas y no solo el concepto general. Muchísimas gracias. Mauricio Rodas, usted tiene la palabra. En efecto, hoy el Estado tiene un peso excesivo en la economía. Tan es así que, por ejemplo, la inversión pública como porcentaje del PIB pasó del 4.5% entre 2002 y 2006 al 10.7% entre 2007 y 2011. Es decir, se duplicó la inversión pública como porcentaje del PIB, mientras que la inversión privada se redujo del 15.7% al 11.9%. Carlos y Pablo, la historia ha demostrado muchas veces que el tener a un Estado como actor protagónico de la economía es un error no sostenible en el tiempo, que termina reventando. Aquello hay que cambiar y nosotros lo haremos, dándole un giro a nuestra política económica, en la cual el gobierno, en lugar de ser el actor protagónico que es hoy, será un regulador efectivo que genere condiciones de estabilidad y de seguridad jurídica para que sea el sector productivo privado y de manera muy particular las pequeñas y medianas empresas, las grandes generadoras de riqueza y de empleo digno y bien remunerado en el Ecuador. Mire, quería mostrarle también, Carlos, un cuadro muy interesante que refleja, según datos del Banco Central, si me espera un segundo y lo encuentro. Ahora, pero mientras usted busca el cuadro, Mauricio Rodas, yo tengo que seguir haciendo preguntas. Sí, aquí está, perdón. Se pasa. Sí, a ver, por aquí favor. está. Mira, valor agregado bruto por industrias, es decir, el aporte de las diferentes actividades a la economía del Ecuador en el tercer trimestre del 2012. Las primeras 4 categorías tienen que ver con el gobierno. Gobierno, servicios sociales, construcción, básicamente pública, petróleo y minas. Muy abajo están las actividades relacionadas con el sector privado. Es evidente que aquí tiene que cambiar. ¿Cómo hacerlo? Primero que nada, generando un entorno de reglas de juego claras y estables para estimular la inversión privada, cosa que hoy no existe. Y tal es que no existe que en 6 años
Han habido 10 reformas tributarias. Si estamos cambiando con tanta frecuencia las reglas del juego, es imposible motivar a las pequeñas, medianas y grandes empresas nacionales o extranjeras que aporten su capital, emprendan una actividad productiva y generen el empleo que el país necesita. Por lo tanto, hay que empezar con un entorno de reglas claras y estables en el tiempo. Segundo, establecer un sistema tributario que en lugar de desalentar la productividad, sirva como una herramienta de redistribución de la riqueza, pero que también promueva la productividad. Y para ello vamos a eliminar algunos impuestos claramente antitécnicos, como el impuesto a la salida de capitales, que está no solamente no previniendo la salida de capitales, sino más bien previniendo su entrada. Tan es así que el Ecuador, según la CEPAL, es el país con el menor porcentaje de inversión extranjera directa en proporción al PIB de toda América Latina. Vamos también a eliminar el impuesto a la tierra, que desalienta la productividad en el campo. Y vamos a reformar el impuesto verde, que lo único que tiene de verde es que proviene de Alianza País. Nosotros lo vamos a convertir en un verdadero mecanismo de control de la contaminación ambiental sin afectar a las clases de escasos recursos ni a las clases medias. Pero vamos a lo siguiente, y me quedan 10 minutos y por eso tengo que correr, Mauricio Rodas. Usted habla de que el Estado ecuatoriano, el Estado como concepto de Estado, es decir, la política del gobierno central, menos protagonismo y más protagonismo al sector privado, y conceptualmente podríamos estar de acuerdo, pero cuando tenemos un país donde todavía hay pobreza, y usted mismo la ha mencionado, donde todavía hay desigualdad, y usted mismo la ha mencionado, ¿cómo hacer que haya una distribución, una redistribución de la riqueza si el sector estatal, es decir, el gobierno central, no acerca esas inversiones a lo social y no asegura una generación de recursos de mediano y largo plazo, como a través de un cambio en la matriz energética, como un cambio en la matriz productiva, etcétera? Es perfectamente compatible el tener un gobierno fuerte, un gobierno protagónico en lo social, que es lo que nosotros promovemos, con un gobierno que no sea actor protagónico de la economía, sino un regulador efectivo que estimule su crecimiento. Y el ejemplo es Brasil, Chile, Uruguay, Costa Rica, países que han logrado conjugar una política social sólida con el propósito de superar la pobreza, con lo cual, insisto, nosotros estamos totalmente de acuerdo y esa es nuestra gran bandera, con una política económica que estimula el desarrollo productivo del sector privado. Lo uno no es incompatible con lo otro. Y en ese sentido, para terminar de responder la pregunta de Pablo Lucio Paredes, mencionaba como segundo elemento un sistema tributario que no desaliente la productividad. Y como tercer elemento para hacer esta transición en el modelo económico es promover el desarrollo productivo de las micro, pequeñas y medianas empresas, a quienes vamos a otorgar crédito a tasas preferenciales, sobre todo para aquellas empresas que se dediquen a actividades en las dos grandes áreas que queremos potenciar, que son el agro y el turismo, junto con acompañamiento, capacitación y asistencia técnica. Pero lo más importante es generar un entorno amigable a la inversión, Carlos, que no existe hoy. Eso es lo primero que tiene que cambiar, con un gobierno que en lugar de perseguir, desalentar y asfixiar al sector productivo con más y más impuestos, lo promueva, lo estimule, lo apoye. Ahora, usted menciona mucho el tema de crear un ambiente saludable que genere confianza para la inversión, pero sin embargo cuando se pone de ejemplo a Colombia y Perú, grandes países de 40, 30, 40 millones de habitantes, cada uno, el Ecuador apenas hay 14, y vemos su inversión extranjera, que sí, es superior al Ecuador y hay que reconocerlo, pero cuando medimos el tema de pobreza, cuando medimos el tema de desempleo, cuando medimos el tema de subocupación, son muy parecidos a los nuestros. ¿Dónde entonces ha impactado esa inversión del sector privado nacional o extranjera en términos de distribución y redistribución de la riqueza? Bueno, usted habrá escuchado, Carlos, que yo me refería a otros países. Yo no mencioné Colombia. No, pero yo estoy mencionando esos países. Como modelo. En esos países, mire, yo pienso que todavía hay rezagos importantes, por supuesto. Se ha avanzado en algunas cosas, pero siento que en otras no. Ellos verán cómo lo superan. Pero eso no quiere decir, Carlos, que esté mal el haber atraído inversión extranjera. Eso sin duda será positivo. Por supuesto. Lo que ellos tienen que seguramente hacer es mejorar su política de redistribución. Lo que yo quiero puntualizar es cómo llegamos a la base social, porque usted me habla de pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas, si no comenzamos a desarrollar economía de escala, si no comenzamos a engancharlo en la cadena de valor, de nada sirve. Por tanto, tenemos que asegurar llegar a eso, sí, mediante crédito, pero no solo es crédito, es conceptos de asociatividad, conceptos de engancharlo en cadena de valor, claro, etcétera. Y eso no he escuchado. Si me permite desarrollarlo. Cuando yo hablé de un fuerte apoyo a las pymes, yo incluía todo aquello, Carlos. Por ejemplo, mecanismos que no se han aplicado en el Ecuador. Pero no está en el plan de gobierno. No están. Incubación, bueno, lo estamos conversando ahora en detalle. Incubación de empresas. Vamos a crear un sistema muy, muy innovador de incubación de empresas. Usted sabe, Carlos, que de cada 100 empresas que se crean, 80 quiebran a los 2 años, mientras que si se las somete
a un proceso de incubación, la tendencia se revierte y apenas 20 de cada 100 quiebran. 1. 2. Vamos a crear una red de centros de apoyo a pymes en todo el país que van a brindar servicios de asesoría, capacitación, consultoría e información para el acceso a crédito, a financiamiento. Eso es lo que permitirá el desarrollo productivo de las micro, pequeñas y medianas empresas, porque no solamente el tema de crédito, es también todo lo demás. Ok, vale, pero la gran inversión no llega a la base social, por tanto necesitamos generar más recursos vía recaudación tributaria con ingresos progresivos para que los que más tienen puedan pagar esos impuestos y subsidiar o ser solidarios con aquellos que menos tienen. Eso es fundamental, porque si no seguiremos teniendo Bastión Popular, seguiremos teniendo Montesinaí, seguiremos teniendo invasiones en el país. Ahora bien, eliminar impuestos coincide de nuevo con Guillermo Lasso y usted dice no hay por qué asustarse de esta coincidencia, pero cuando yo le escucho hablar de todo esto, usted va a requerir impuestos. Es decir, y esta eliminación de impuestos, ¿por dónde pasaría? Primer lugar. Y dos, si va a eliminar impuestos, y le voy a hacer la misma pregunta, ya que es el mismo argumento que le hice a Guillermo Lasso. El artículo 271 de la Constitución de la República del Ecuador dice, los gobiernos autónomos descentralizados participarán de al menos en el 15% de ingresos permanentes y de un monto no inferior al 5% de los no permanentes correspondientes al Estado central, excepto los de endeudamiento público. Tendríamos una afectación. Usted habla de paulatinamente, pero cuando elimina impuestos, usted no logra compensar a los gobiernos autónomos descentralizados en el corto plazo. A ver, Carlos, primero, hay diferencias importantes con el plan de gobierno del candidato al que usted acaba de señalar. Por ejemplo, el señor Lasso habla de eliminar 9 impuestos, sin explicarnos cómo va a cubrir ese hueco fiscal. Nosotros estamos hablando de eliminar 2. Uno de los cuales todavía no se cobra, que es el impuesto a la salida a la tierra, perdón, y por tanto no genera un hueco fiscal. El otro, la eliminación del impuesto a la salida de capitales, nosotros hemos señalado claramente que se lo va a revertir. ¿Cómo? Primero, vamos a tener un mayor crecimiento de la economía. Eso va a generar una mayor recaudación tributaria. Toma tiempo. Sí, 1. 2. Vamos a incrementar aún más la recaudación tributaria. ¿Cómo? Estimulando que ese 30% de la economía que sigue en la informalidad pague sus impuestos. No le queremos cobrar más impuestos a los que ya pagan, sino más bien cobrárselos a quienes deben hacerlo. Pero Mauricio Rodas, me quedan 4 minutos y tengo la pregunta todavía de Alfredo Negrete. Pero antes del 2006 la evasión era del 60%, o mejor dicho, antes del anticipo de impuesto anticipo de impuesto a la renta, la evasión era del 60%. ¿Cómo entonces fortalecer esa cultura tributaria si esa es la realidad cultural? Se lo explico claramente. Simplificando el pago de impuestos, unificando impuestos. Eso hará más sencillo su pago y por lo tanto será más accesible cobrárselo a quienes no lo están haciendo. Una cosa muy importante, Carlos, que yo le permito que me dé chance de mencionarla. No hemos hablado de empleo y para mí es un tema fundamental. Nosotros hemos planteado un esquema de fomento de empleo de calidad para todos los ecuatorianos, incluyendo los más jóvenes. Hoy, 6 de cada 10 jóvenes sufren desempleo o subempleo. El problema que tiene un joven cuando busca trabajo es que le piden experiencia previa. ¿Cómo podría tenerla si nadie le ofrece su primer trabajo? Para romper ese problema estamos planteando el programa Empleo Joven, a través del cual vamos a estimular a las empresas la contratación de jóvenes. ¿Cómo? El gobierno va a pagar la cuota patronal del IES con respecto a estos jóvenes empleados durante 2 años, reduciendo así costos para las empresas. Y también se le reducirá a la empresa su impuesto a la renta en un porcentaje que dependerá del número de jóvenes contratados. Así, vamos a estimular la contratación de jóvenes en el Ecuador y vamos a crear, a través del programa Empleo Joven, 500,000 nuevos empleos para jóvenes en nuestros 4 años de gobierno. 500,000 nuevos empleos que habría que cuantificar cuánto le significa al Estado en términos de invertir. Con exactitud. Rapidito. Nosotros no solamente decimos el qué, sino también el cómo lo vamos a hacer, cuánto y de dónde lo vamos a financiar. Ese programa va a costar $111 millones al año que se van a financiar a través de la reestructuración de la deuda irresponsablemente negociada por este gobierno con China. Esa deuda negativa a los intereses del Ecuador, a través de la reducción de las tasas de interés y el flujo de caja que obtengamos con la ampliación de los plazos de esa deuda, podremos financiar este y otros programas. Vamos a las preguntas entonces de los amigos televidentes. Cristian Spain, ¿qué sucederá con el fondo que se destina a la cultura y cine en caso de ser presidente? Rápido, que me queda 1 minuto y medio. Se va a mantener y ya no solamente lo vamos a enfocar a la oferta de cultura, sino también a la demanda. Es decir, vamos a estimular la demanda de cultura ecuatoriana, subsidiando, por ejemplo, las entradas para ver películas ecuatorianas, quedó la adquisición de libros Diego ecuatorianos. Puente, si se separó de la política, si
separó la política del análisis técnico-económico? ¿Por qué usó las redes sociales de Ethos para tener más seguidores? Jamás he usado la red social de Ethos para tener más seguidores. Sería interesante que me comprueben aquello. Eso jamás. Magus 1978, me parece bueno el plan para trabajo hasta los 30, pero ¿qué pasará con los de más de 45 años? Porque la experiencia es importante. Totalmente de acuerdo. Estamos planteando también un programa de estímulos para la contratación de jóvenes de personas de 35, 40, 50, 60 años, cuya experiencia no está siendo tomada en cuenta muchas veces y que es fundamental para el desarrollo productivo. Y también vamos a eliminar reglas laborales discriminatorias como las que hoy están afectando a nuestros adultos mayores. Vamos a establecer un esquema de empleo de calidad para Diego todos. Andrés Ruiz, ¿cómo reactivar la economía en las fronteras con Perú? Por ejemplo, la de Guayaquil, donde el comercio es muerto por el TLC que tiene Perú. Bueno, hay que estimular el desarrollo comercial no solamente de nuestros sectores fronterizos, sino de todo el Ecuador. Y para ello, otorgamiento de crédito a tasas flexibles para las micro, pequeñas y medianas empresas, capacitación, asistencia técnica y simplificación regulatoria. Eric Espinosa, ¿cómo va a manejar el tema de la migración con respecto a la inestabilidad económica que se vive en España? Bueno, hemos planteado el programa Contigo Migrante, que es un esquema integral de apoyo a nuestros hermanos migrantes que incluyen una serie de mecanismos, por ejemplo, de otorgamiento a crédito a tasa preferencial para el emprendimiento de actividades económicas, tanto en el extranjero como en el Ecuador a su retorno. Y María José Cherre, señor Mauricio Rodas, ¿qué opina usted sobre el papel de la prensa en el Ecuador? Creo que se la tiene que respetar, vamos a ser absolutamente respetuosos de la libertad de expresión y de todas las libertades. Veremos a la crítica no como una amenaza que debe ser intimidada, acallada o judicializada, sino más bien a una oportunidad, como una oportunidad para detectar errores de gobierno y corregirlos. Se me quedó pendiente la pregunta de Alfredo Negrete, igual se la voy a hacer llegar a usted para que la pueda responder. Su minuto para terminar, Mauricio Rodas. Carlos, estamos muy contentos. Nuestra candidatura está subiendo y subiendo como la espuma. Es la única candidatura que está creciendo de forma acelerada, mientras las demás están estancadas o a la baja. Si seguimos creciendo a este ritmo, con seguridad estaremos en la segunda vuelta y vamos a ganar las elecciones. Gracias. Porque los ecuatorianos quieren apoyar opciones políticas completamente nuevas, frescas como la nuestra. Los ecuatorianos no queremos volver al pasado, ni apoyar a políticos que lo representan, pero tampoco queremos quedarnos estancados en el presente. Gracias, Mauricio Queremos Rodas. ir hacia el futuro para construir un Ecuador nuevo y mejor. Gracias, Mauricio Rodas. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Gracias por estar con nosotros en la mesa de Pulso Político. Y ustedes, amigos televidentes, como siempre, serán los que saquen las conclusiones. Un fuerte abrazo. Yo los espero el próximo domingo. Esto fue Pulso Político. Soy Carlos Rabascal. TC y a las 10 horas presentó hemos terminado. Pulso Político, con el auspicio de